a hablar de la compensación. Comenzamos por decir que la compensación es un modo de extinción de las obligaciones que se va a producir por una mutua neutralización de dos obligaciones que se va a dar. Tenemos hoy en día una definición legal de la compensación en nuestro artículo 921, que nos establece que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. También tenemos contemplada en la definición sus efectos, porque el artículo continúa diciéndonos que la compensación extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor y desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. De esta manera tenemos que la compensación lo que va a hacer es neutralizar o extinguir justamente con fuerza de pago dos obligaciones en el caso que suceda que estas dos obligaciones tienen como sujetos a las mismas personas, pero en calidades invertidas. ¿Cómo funciona esto? Vemos que en la obligación 1, que está señalada arriba, ¿sí?, vas a ver una persona, en este caso ponemos Juan, y otra persona, en este caso ponemos María, que en el marco de la obligación 1, Juan va a tener el rol de deudor y María va a tener el rol de acreedora. Sin perjuicio de ello, en otra obligación diferente, María va a tener el rol de deudora y Juan va a tener el rol de acreedor. Es decir, hay dos personas y dos obligaciones, pero en las cuales esas dos personas tienen los roles invertidos. En una, uno es deudor y en la otra es acreedor y viceversa. De allí que esta institución extinga con fuerza de pago ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Acá es importante distinguir también que cuando hablamos de confusión lo que sucedía era que una misma persona y en una misma obligación asumían los dos roles. Acá estamos partiendo de la base de que tenemos dos personas distintas y dos obligaciones distintas. Por eso es un medio de extinción de las obligaciones que no debemos identificar ni confundir con la confusión. El término compensación, toda la doctrina nos explica que viene de una palabra latina, que es la compensatio, que a su vez viene de una expresión que se llama pensare cum, que significa contrapesar, balancear una deuda con la otra. A su vez, la doctrina también ha adquirido otras definiciones, por ejemplo, Jean Vías la define como la neutralización de dos obligaciones recíprocas. Pero hoy en día lo estudiamos como un medio de extinción de las obligaciones y a continuación ya vamos a ver cuál es su naturaleza jurídica. Pero lo cierto es que tenemos que tener presente que esta compensación lo que va a suponer es la existencia de dos obligaciones distintas entre las mismas personas, pero con las calidades invertidas de deudor y acreedor. Además, la compensación es una noción que está muy incorporada en la vida cotidiana de las personas, ¿sí?, a tal punto de que si yo le debo algo a una persona y esa persona a su vez me debe, es natural que entendamos que solamente hay que entregarse mutuamente la diferencia, ¿no es cierto? Es una institución que aplicamos prácticamente sin pensarlo, pero no deja de ser una institución que vamos a estudiar acá y vamos a estudiar en su aspecto técnico, es decir, qué significa en el marco de la ley, cómo funciona y cuáles son sus efectos. En cuanto a su naturaleza jurídica, es decir, de qué se trata, ¿no es cierto?, esta compensación, tenemos diversas teorías. Nuestro Código Civil y Comercial la regula dentro de los modos extintivos de las obligaciones, eso ya lo dijimos. Es una conclusión que es exacta, pero sin embargo alguna doctrina nos ha hablado de un doble pago recíproco, ficticio y abreviado, es decir, que en la compensación hay un pago que es recíproco, las partes se pagan mutuamente lo que se deben, pero a la vez es ficticio porque en realidad no se produce este desplazamiento, no se produce fácticamente la conducta debida y además es abreviado porque justamente hace que los dos pagos recíprocos y ficticios sucedan a la misma vez y se ahorren energías en ese sentido. Para otra doctrina, sin embargo, la compensación, lejos de ser un pago, es justamente la antítesis del pago, porque lo que va a suceder cuando aparece la compensación es que se va a evitar que suceda el pago, con lo cual la compensación implica una situación antitética al pago e impide el pago. Esta doctrina nos dice, cuando hay una compensación hay en efecto un subrogado del cumplimiento, pero justamente lo que no hay es pago. También se habló de la compensación como un medio efectivo de garantía, ya vamos a ver por qué, vamos a ver en sus funciones.
También se habla de la compensación como una simple operación contable. En este sentido sabemos que tanto la deuda como el crédito se encuentran en el patrimonio de los sujetos titulares y en ese sentido pasaría que una deuda y un crédito se compensan justamente o se neutralizan y no pasa de ser una mera operación que sucede en el ámbito del patrimonio. Pero lo cierto es que hoy la tenemos regulada y se trata de un modo autónomo de extinción de las obligaciones, un modo que es diferente del pago, que tiene sus particularidades y además distintos efectos, además pudiendo incluso, ya vamos a ver más adelante respecto a sus efectos, vulnerar algunas de los requisitos del pago, como el de la integridad. Con lo cual no lo vamos a identificar con un pago, pero sí vamos a decir que es un modo de extinción de las obligaciones. Esta compensación también como figura encuentra sus antecedentes en el derecho romano, en el cual en un primer momento se trataba de una disposición que podían expresamente acordar las partes, pero que no se imponía en forma imperativa. Pero luego, y con el avance, se concedió una excepción de dolo o un exceptio doli, aquel que exigía la entrega de una cosa que debía inmediatamente restituir, es decir, se consideraba que estaba actuando con dolo aquella persona que reclamaba algo que estaba obligado a inmediatamente restituir, es decir, aquella persona que reclama algo que a su vez debe. Con la aparición de esta exceptio, en la reforma de Marco Aurelio, se extendió la idea de la compensación a toda clase de acciones y no hacía falta que las partes la hayan establecido expresamente, pero finalmente se dice que es Justiniano quien estableció que la compensación se producía ipso iure, es decir, por el solo efecto de la ley, sin perjuicio de lo cual alguna doctrina nos aclara que tanto en la época de Justiniano, cuando lo consagró, como al igual que sucede en nuestros días, requiere de invocación la compensación, con lo cual el efecto es ipso iure, pero requiere ser invocado por las partes. Es lo que vamos a ver en un rato respecto de sus efectos. ¿Cuál es la importancia práctica de esta institución? ¿Por qué la receptamos? ¿Por qué la regulamos? ¿Por qué la estudiamos? ¿No es cierto? ¿Por qué tiene sentido que estudiemos este medio de extinción de las obligaciones como un medio de extinción con identidad propia y efectos propios? Bueno, justamente porque resulta útil, en primer lugar, toda la doctrina nos dice para el ahorro de energías y de desplazamientos y de gastos, es decir, realizar dos pagos recíprocos a la vez significaría desplazar determinados bienes. Sabemos que no todas las veces esos desplazamientos resultan de bajo costo. El pago, como sabemos, tiene determinados gastos también. Entonces, en ese sentido, lo que se ahorran son desplazamientos innecesarios, gastos innecesarios que implicarían que cada una de las partes tenga que pagar lo que debe a la otra. Además, es un medio que facilita la extinción de las obligaciones. Siempre venimos diciendo hasta ahora que las obligaciones nacen para extinguirse, las obligaciones no están llamadas a perdurar en el tiempo. Y lo que desea el derecho, el ordenamiento jurídico, es que las obligaciones se extingan. Entonces, mediante esta compensación se facilita la extinción en determinadas circunstancias. Además, tiene una función muy importante que es la de garantía recíproca. ¿Por qué? Porque puede suceder que una persona que es deudora y a la vez acreedora, y tiene enfrente una persona que es su acreedora y a la vez su deudora, bueno, en este caso puede ser que de las dos personas una resulte solvente o cumplidora y la otra no. Y en este caso, lo que se protege o la garantía que tiene esa persona que debe, pero a su vez le deben, es finalmente poder cobrar, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que entregar lo que yo debo, pero no tengo absolutamente ninguna certeza de que la persona que tengo enfrente me va a entregar lo que me debe, entonces estaría en una situación que no sería de igualdad. En ese sentido, se entiende que es una garantía para ambas personas no tener que entregar lo que deben sin saber si la persona que tienen enfrente les va a entregar efectivamente lo que esa persona les debe. En ese sentido, se entiende que es una seguridad o garantía a favor del acreedor, que lo que va a suceder es que va a disponer de la facultad de compensar su crédito sin tener que acudir a un reclamo judicial, que además esto va a evitar, además de las energías, los desplazamientos, etcétera, los riesgos de la insolvencia de su propio deudor. Lo cierto es que también se lo ha calificado como un escudo procesal porque permite incorporarlo a un proceso judicial como una defensa, también basada en la existencia de un crédito contra el demandante. Y también es una institución de uso práctico muy frecuente.
en entidades financieras, ¿sí? Como las cámaras compensadoras en los bancos, también en el comercio internacional, etc. ¿Sí? Es una institución que funciona continuamente. En este sentido, la compensación opera en las entidades financieras a través de las cámaras compensadoras cuando al final de un día o de cierto periodo lo que hacen estas cámaras es concentrar, digamos, todas las operaciones financieras que haya habido entre diferentes instituciones y generar un saldo a favor de unas o de otras en lugar de que cada operación sea considerada por separado y se realicen los desplazamientos cada uno por su cuenta, ¿no es cierto? También pasa en el comercio internacional entre dos países que son importadores y exportadores recíprocamente de diferentes bienes y servicios. Lo que va a suceder es que se va a establecer que al final de determinado momento se abonen entre sí solamente los saldos que queden luego de compensadas las diversas operaciones. Y por eso también volvemos a su primera función, que es el ahorro de energías y de desplazamientos innecesarios, es decir, de no considerar cada operación o cada obligación en sí misma, sino que hacer que todas se compensen y al final obtener un saldo que es en definitiva lo que se va a entregar. Y esto es lo mismo que sucede cuando les dije anteriormente que la compensación es una institución que todos aplicamos de manera natural en nuestras vidas cotidianas. ¿Sí? Si yo debo a un amigo, un conocido, y esa persona a su vez me debe, es absolutamente normal y casi sería inimaginable que nos estemos entregando mutuamente lo que nos debemos, sino que se entregue directamente el saldo. En cuanto a las especies, tenemos que la mayoría de la doctrina y nuestro Código Civil y Comercial establecen 4 especies distintas de compensación. Tenemos la compensación legal, la compensación convencional, la compensación facultativa y la compensación judicial. Sin dejar de mencionar que vamos a encontrar alguna doctrina que nos habla de una compensación automática o por imperio solo de la ley. Esta compensación automática se refiere solamente a situaciones excepcionales en las cuales estrictamente no se va a dar una compensación en los términos que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Sino que la ley por su regulación, ¿sí? Establece determinadas obligaciones compensadas más allá de cuáles sean sus objetos, etc. ¿Sí? Pero está establecida expresamente en la ley y es de carácter excepcional, por lo cual la compensación como medio de extinción de obligaciones que estudiamos acá, ¿sí? La vamos a reducir a estos supuestos de compensación legal, convencional, facultativa o judicial. Comenzamos entonces por la compensación legal, que es aquella compensación que funciona ministerio legis, es decir, por imperio de la ley, cuando se configuran determinados requisitos que son los que estamos viendo en pantalla. Sin perjuicio de que opera ministerio legis o por imperio de la ley, tenemos que avisar desde ya o tener presente desde ya que necesita ser invocada por alguna de las partes para que tenga efectos. Esta compensación entonces legal ha sido calificada como un verdadero hecho jurídico, porque para obrar, digamos, requiere que las obligaciones contengan o digamos, cumplan con todos estos requisitos que estamos viendo en pantalla, y una vez que estas obligaciones cumplen con esos requisitos, tiene sus efectos, con lo cual es un hecho jurídico extintivo para mucha doctrina, sin perjuicio de lo cual tiene que ser alegado y ya vamos a ver cuáles son sus efectos y por qué tiene que ser alegado más allá de que sus efectos sucedan cuando las obligaciones se encuentran cumpliendo todos estos requisitos. El primer requisito es el de la reciprocidad, ¿sí? Ambas partes deben ser recíprocamente acreedoras y deudoras. Esto un poco lo hablamos cuando estábamos hablando de la definición, ¿sí? Acá hay dos obligaciones diferentes. La doctrina nos aclara y nos especifica que estas dos obligaciones o estos dos créditos deben provenir de causas fuentes diferentes, justamente son dos obligaciones distintas, porque cuando se trata de obligaciones conexas, es decir, nacidas de una misma fuente, por ejemplo en un contrato bilateral, no van a ser compensables. Por ejemplo, el vendedor no puede compensar la obligación de entregar la cosa con la obligación del comprador de pagar el precio, porque si no, todas las obligaciones que nacen de contratos bilaterales, bueno, se extinguirían inmediatamente por compensación, porque justamente hay una prestación y una contraprestación. Por eso se requiere que las dos obligaciones que se van a neutralizar y en las cuales las partes ocupan estos roles de manera recíproca provengan de causas fuentes diferentes. Esta reciprocidad
nuestro código anterior nos establecía y la ley nos establece que estas calidades de deudor y acreedor recíprocos tienen que ser ejercidas por derecho propio. Por supuesto que es una mención redundante, no está mal, pero es una mención redundante porque el único modo por el cual alguien es titular de una obligación, tanto de un crédito como de una deuda, es por derecho propio, nunca por cuenta de otro, porque en el caso de representación, etcétera, el verdadero obligado es el representado. Entonces, en este sentido, nunca podría haber compensación por falta de reciprocidad, por ejemplo, en el crédito no sé, un padre respecto de una deuda de su hijo, etc. ¿Sí? Esta reciprocidad siempre es por derecho propio y excluye, por supuesto, la actuación a nombre de otros, porque en ese sentido ya tenemos claro que por los principios generales, cuando se actúa a nombre de otro, lo que se actúa recae directamente sobre el patrimonio de otro y se trata en definitiva de una deuda ajena, por más que en la circunstancia en particular su ejercicio sea llevado adelante por una persona que no es estrictamente su titular. Entonces, el primer requisito es la reciprocidad, es decir, que las dos personas por derecho propio sean acreedor y deudor recíprocamente en dos obligaciones diferentes. Además, se exige como requisito la homogeneidad, requisito que también vamos a encontrar mencionado como fungibilidad, porque así se lo nombraba antes. Hoy se cambió este término por homogeneidad, pero quiere decir básicamente lo mismo. Es decir, que ambas prestaciones, en esas dos obligaciones que ya estudiamos, tienen que ser homogéneas entre sí. Es decir, la cosa debida en una de la obligación puede ser pagada en la otra obligación. ¿Por qué no usamos más el término fungibilidad? Porque en realidad no se trataba de que las prestaciones recaigan sobre objetos fungibles, sino que esa fungibilidad tiene que ser entre sí. Es decir, que una cosa pueda ser dada en pago de lo que se debe por la otra. El ejemplo que siempre se da es que puede suceder que en la obligación 1 se deba dinero, que es una cosa que es fungible por naturaleza, y en la obligación 2 se deba manzanas, ¿sí? Que son también fungibles por naturaleza, es decir, pueden ser reemplazadas unas por otras, pero no son fungibles entre sí. Es decir, yo no puedo, si debo dinero, dar manzanas, ni si debo manzanas, dar dinero, porque me estaría faltando el requisito de identidad en el pago. Entonces, para que suceda esta compensación legal, más que hablar de fungibilidad o que las prestaciones debidas sean fungibles, vamos a hablar de homogeneidad o de fungibilidad pero entre sí, es decir, que una sea fungible por la otra. Nuestro código nos adiciona, además, que se trate de obligaciones de dar. Con ello tenemos que las obligaciones de hacer y de no hacer, en principio, no son compensables legalmente. El siguiente requisito que se tiene que dar para que la compensación legal suceda es el de la exigibilidad. Es un requisito que ya conocemos, a esta altura de la materia ya sabemos cuándo una obligación es exigible. ¿Sí? Una obligación es exigible cuando es susceptible de un inmediato reclamo, es decir, cuando ya debe ser cumplida y habilita al acreedor a reclamarla, obviamente por las acciones legales que correspondan para obtener el cumplimiento. ¿Cuándo una obligación no es exigible? Bueno, por ejemplo, cuando está sometida a un plazo. Ya sabemos que los plazos difieren en la exigibilidad, pero también puede suceder que la obligación esté sujeta a alguna condición. En ambos casos tiene que tratarse tanto de plazo como de condición suspensivos. En esos casos las obligaciones carecen de exigibilidad, entonces no va a poder darse la compensación legal. Vamos a ver un poco más adelante que se podrá dar otro tipo de compensación, pero no va a ser la compensación legal. Además, la ley nos exige que ambos créditos sean disponibles o estén disponibles, o la libre disponibilidad de ambos créditos. Esto quiere decir que ambos créditos deben hallarse expeditos, es decir, que las partes tengan la facultad de poder disponer de ellos. Sabemos que ambos créditos están en el patrimonio de las partes, pero también sabemos que por algún motivo esos créditos pueden llegar a estar inmovilizados o pueden llegar a estar puestos fuera de la disponibilidad de su titular. Y acá cabe hacer la misma aclaración que hicimos cuando hablamos del pago, porque en este sentido, sí se pueden igualar los términos y podemos decir de manera general que los créditos que no pueden ser pagados eficazmente, obviamente tampoco pueden ser compensados legalmente. ¿Cuáles son las situaciones que pueden presentarse para que un crédito no esté disponible
para su titular. Ya conocemos la mayoría, pero puede tratarse de un embargo, es decir, que ese crédito esté embargado. Obviamente que el embargo tiene que ser anterior a que se haya producido esta compensación. Puede ser que el crédito esté prendado. También puede ser que el crédito se haya cedido o que la deuda se haya cedido. Y esas son situaciones en las cuales la parte no va a tener la libre disponibilidad de su crédito y por lo cual no va a poder suceder la compensación legal. También sucede lo mismo con el endoso en el caso de los títulos valores. El siguiente requisito para que se dé la compensación legal es que ambos créditos sean embargables, es decir, la embargabilidad de los créditos. No quiere decir, y no debemos confundir con que estén efectivamente embargados porque allí faltaría la disponibilidad para su titular, ¿sí? Sino que eventualmente o hipotéticamente sean créditos que puedan ser susceptibles de un embargo. En este sentido, la razón de que ambos créditos tengan que ser susceptibles de un embargo para que se pueda dar la compensación tiene que ver con el destino de determinados créditos que la ley establece que son inembargables. Ya hablamos también de esto cuando hablamos del patrimonio como garantía común de los acreedores, ¿sí? Y sabemos que hay determinados créditos que no van a ser embargables, que no van a formar parte de esa garantía común de los acreedores. ¿Por qué? Porque tienen algún destino en especial o en particular, o tienden a asegurar determinados intereses que se entienden superiores. En este sentido, como no forman parte de la garantía patrimonial de los acreedores, obviamente tampoco son susceptibles de compensación. El ejemplo típico son las obligaciones alimentarias y los créditos por alimentos que en principio no van a ser susceptibles de compensación. Es decir, el alimentante no puede invocar una compensación para no abonar o para considerar extinguida su obligación de dar alimentos porque en este caso el destino o la finalidad que se persigue es superior, es alimentaria justamente, y por eso no se permite este tipo de extinción de esa obligación. Nuestro código incorpora también que esta compensación no afecte los intereses de terceros. Esto tiene bastante que ver con el requisito de disponibilidad, ¿sí? Terceros puede ser un acreedor embargante, un acreedor prendario, etc. Pero fuera del requisito de la disponibilidad pareciera consagrar con la no afectación de intereses de terceros una situación un poquito más amplia que va a impedir que suceda la compensación legal tal vez en cualquier otro caso o en casos no previstos donde se dé de alguna manera la afectación del interés de un tercero en esta compensación. Y por último, en cuanto a la liquidez, vamos a encontrar que era un requisito para que se dé la compensación legal en nuestra ley anterior. Y sin embargo, en el Código Civil y Comercial la regla general es que la compensación legal no requiere que el crédito sea líquido, ¿sí? Cuando un crédito es líquido, cuando se sabe exactamente cuánto se debe. En este caso de nuestro Código Civil y Comercial lo que establece es que las obligaciones pueden compensarse de manera legal, es decir, se puede dar la compensación legal, sean o no líquidas. Es la regla general, pero no podemos dejar de mencionar que existen excepciones en las cuales la ley sí exige la liquidez como requisito para que proceda la compensación legal, ¿sí? Pero no se trata más que de supuestos específicos. La regla general es que la liquidez hoy en día no es un requisito necesario para que se dé la compensación legal. ¿En qué casos la ley nos va a exigir esta liquidez? En la cuenta corriente, por ejemplo, o cuando querramos oponer la excepción de compensación en un juicio ejecutivo. En esos casos sí nos va a exigir la liquidez el ordenamiento jurídico, pero la regla es que hoy en día la liquidez no es un requisito esencial para que proceda la compensación, porque ya vamos a ver que en el artículo 924 que establece los efectos nos dice que la compensación legal produce sus efectos a partir de que ambas deudas recíprocas coexisten en condiciones de ser compensadas aunque el crédito no sea líquido. Así que hoy en día tenemos excluido este requisito. ¿Cuáles son los efectos de esta compensación legal? Algunos ya los estudiamos, pero lo que podemos decir es que en términos generales se extingue con fuerza de pago ambas deudas, siempre hasta el monto de la menor, por supuesto, si no estaríamos admitiendo un enriquecimiento sin causa. Y acá tenemos afectado el principio de integridad del pago, por eso habíamos dicho anteriormente que justamente no es un pago y que difiere del pago. Pero sin perjuicio de que extingue con fuerza de pago ambas deudas, es decir, por la fuerza de la ley y ministerio legis, lo que necesita es ser opuesta esta compensación legal,
¿sí? Y va a producir sus efectos a partir de que ambas deudas recíprocas coexisten, pero que coexisten en condiciones de ser compensadas, con lo cual tenemos que ver el momento exacto en que ambas deudas cumplen con todos estos requisitos que acabamos de ver en la pantalla anterior, y a partir de ese momento es la extinción. Es importante saber el momento en el que se produce el efecto porque puede tener consecuencias en los hechos, digamos, que pueden diferir muchísimo, ¿no es cierto?, de si una obligación se encuentra extinguida en tal momento o en otro, para saber si, por ejemplo, formó parte de la garantía común de determinado acreedor que ingresó, para saber cómo operó la prescripción, si es que operó o no, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la compensación legal produce sus efectos desde que ambas deudas comenzaron a coexistir, pero desde que comenzaron a coexistir cumpliendo todas estas condiciones, ¿sí? Que puede no coincidir con el momento en que ambas comenzaron a coexistir, es decir, en que ambas nacieron, sino que en condiciones de ser compensadas, pero también requiere ser opuesta, es decir, alegada por alguna de las partes. Esto no debe confundirse con decir que la compensación legal tiene efectos una vez opuesta, ¿sí? Esto es lo que quiero que quede claro. Si bien requiere ser opuesta, invocada por alguna de las partes, sus efectos se van a dar en el momento en que ambas deudas recíprocas coexistieron en condiciones de ser compensadas. ¿Qué significa esto? Que ambos créditos se van a extinguir, obviamente hasta el límite del menor y de pleno derecho, ¿sí? Esta extinción va a comprender, obviamente, si se extingue lo principal, todos los accesorios. Puede haber fianzas, puede haber cláusulas penales, etcétera, los cuales se extinguen si se extingue lo principal. En el caso de derechos reales de garantía, tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que como principio se trata de derechos indivisibles, en cuyo caso si la compensación no es total y subsiste algún tipo de saldo, tanto la hipoteca como la prenda no se van a extinguir, ¿sí? Van a permanecer intactas porque son indivisibles. Esta extinción, tanto de lo principal como de lo accesorio, obviamente incluye los intereses. Así que las obligaciones desde el momento en que comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas y se extinguieron, por supuesto que van a dejar de producir intereses. De ahí nuevamente lo que dije hace un rato, que interesa y mucho saber en qué momento sucede esta extinción, porque tiene efectos en la realidad y en un montón de cuestiones que se nos pueden ir presentando, ¿no es cierto?, esta obligación. Pero tenemos que tener siempre presente que sin perjuicio de ello, para que esto sea tenido en cuenta, la compensación tiene que ser opuesta. Es decir, un juez no puede declarar de oficio la compensación. ¿Por qué? Porque tenemos que, en primer lugar, no es de orden público, ¿sí? Es decir, las partes pueden renunciar voluntariamente a que suceda la compensación, pueden establecer que en sus obligaciones recíprocas la compensación no va a tener lugar, entonces no habría problema en esto en el ámbito de la libertad, de la autonomía, que así lo establezcan, con lo cual si no es alegada u opuesta, el juez no la puede declarar de oficio. Además, el juez ignora si la obligación que aparece o que él considera que se puede haber compensado no ha sido remitida o extinguida. Y además hay razones de orden procesal que tienen que ver con el principio dispositivo y el principio de congruencia procesal, que nos van a impedir que un juez pueda decretarle de oficio, es decir, sin que la parte la pueda oponer. Sin perjuicio de ello, vuelvo a repetir, no tenemos que confundir el momento en el que la parte la invoca o la opone con el momento de la extinción, que pueden ser y de hecho serán bien distintos. Algunas particularidades también respecto de los efectos que tenemos que aclarar son, en cuanto al lugar de pago, Vélez establecía en el 821 que si las deudas no eran pagaderas en el mismo lugar, había que abonar las costas del pago en el lugar que deba verificarse. Esta era una disposición bastante problemática en cuanto a su interpretación, porque justamente si no hay un pago, ¿por qué habría que abonar las costas del pago? De un pago que en efecto no se produce y que además, si una de las funciones de la compensación es el ahorro de energías y de gastos, esta disposición no tendría por ahí tanto sentido. Nuestro Código Civil y Comercial no contiene una disposición similar. En el caso, por otro lado, que existe una fianza, lo que va a suceder se deriva obviamente de los principios generales, que nos establece que el fiador va a poder oponer la compensación de lo que el acreedor le deba tanto a él como al deudor principal, ¿sí? Va a poder compensar tanto una deuda que tenga él en su propio patrimonio como una deuda que tenga el deudor principal en su patrimonio, o un crédito, mejor dicho, lo va a poder
oponer o lo va a poder compensar con lo que el acreedor le viene a reclamar. Sin embargo, obviamente el deudor principal no va a poder oponer al acreedor cuando el acreedor le viene a cobrar la compensación de su deuda con la deuda del acreedor al fiador, porque ahí no se da la característica de ser titular por derecho propio. Esta disposición obviamente hace al fundamento último de la esencia de la fianza, que impone que quien otorga una fianza no se puede obligar a más de lo que está obligado el deudor principal, con lo cual el fiador siempre, o en términos generales, va a poder invocar todas las defensas que corresponden al deudor principal y obviamente las defensas que él tenga personalmente. No así al revés, ¿no es cierto? El deudor principal no puede invocar defensas que correspondan al patrimonio de su fiador porque ahí va a faltar el requisito de la reciprocidad y de ostentar por derecho propio ese crédito. También en caso de que exista pluralidad de deudas, es decir, un mismo deudor que tenga varias deudas que son compensables y con el mismo acreedor, se van a aplicar las reglas que ya estudiamos de imputación de pago. Y en el caso de obligaciones de sujeto plural, tenemos que saber que en las obligaciones solidarias el efecto de la compensación respecto de uno de los codeudores solidarios o coacreedores solidarios se propaga. Pasamos a la compensación convencional. Habíamos dicho que la compensación también puede ser convencional. En este caso se trata ni más ni menos que de un contrato que va a estar regido por las normas de la autonomía de la voluntad. Y en el marco de este contrato las partes van a poder declarar compensadas deudas recíprocas de cualquier índole, ¿sí? Puede suceder que haya determinadas deudas que no cumplan con alguno o algunos de los requisitos que ya estudiamos, con lo cual no va a suceder la compensación legal, pero eso no impide que las partes en el marco de la autonomía de su voluntad puedan decir, bueno, vamos a compensar esta deuda con este crédito y así lo dispongan en un acto que obviamente tiene naturaleza contractual. En este sentido no se trata de un contrato nominado porque no cuenta con una regulación legal específica, pero sí tiene los efectos generales de cualquier contrato y se rige por las reglas ordinarias de los contratos, con lo cual los efectos se van a dar en la forma, modo y tiempo que prevean las partes en su plena libertad negocial y siempre que no se afecte el orden público. La compensación facultativa, por su parte, se va a dar por la voluntad de una sola de las partes cuando falte alguno de los requisitos que requiere la compensación legal, ¿sí? En este sentido, va a existir una parte que va a estar beneficiada por alguno de estos requisitos que requiere la compensación legal, pero que puede renunciarlo porque justamente juega a favor suyo y facultativamente por su voluntad tener por compensadas las deudas. ¿Qué puede pasar acá? Por ejemplo, que una de las obligaciones sea exigible y la otra no. ¿Sí? En la medida que yo soy deudor de una obligación que todavía no es exigible, ese plazo está establecido en mi favor, pero yo tranquilamente puedo renunciar a ese plazo, ¿sí? Que me favorece y que está establecido a favor mío y tener por compensada mi deuda que todavía no es exigible con una deuda de otra parte que ya es exigible, ¿sí? En este sentido, la única diferencia que tenemos es que esta compensación va a producir sus efectos desde que es comunicada a la otra parte, porque como no estamos hablando de una compensación legal, no son efectos que se produzcan ipso iure, ¿sí? Sino que requieren de esta manifestación de la voluntad o de esta especie de renuncia de esta parte a un requisito legal que juega a favor suyo y de la comunicación a la otra parte. En ese momento va a ser el momento en el que se extinguen ambas obligaciones hasta el monto de la menor en virtud de una compensación de tipo facultativa. Finalmente tenemos a la compensación judicial, que es aquella que naturalmente va a tener su protagonismo en el ámbito de un proceso judicial, ¿sí? Que está establecida en el código que nos dice cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de una compensación que se haya producido. Esta pretensión puede ser deducida tanto con las defensas relativas al crédito o subsidiariamente, es decir, una persona demandada puede oponer las defensas que tenga o que considere que tenga o que pueda hacer valer en el marco de ese juicio y puede poner la compensación de manera subsidiaria o de manera principal, ¿sí? De manera subsidiaria se va a dar para cuando las defensas que tenga no prosperen, es decir, le diga a la persona que la demanda no te debo, ¿sí? Pero en el caso de que esas defensas no prosperen, que se considere que efectivamente debe lo que esa parte le demanda, opone la compensación y dice, bueno, sí, te debo, en caso de que el juez considere que te debo, esto se compensó con tal otra deuda que vos tenés conmigo.
¿sí? En este sentido, la única particularidad de la compensación judicial es poder diferenciarla claramente de la compensación legal, ¿sí? La compensación legal se da cuando se dan todos los requisitos de la ley. En el marco de una compensación judicial puede ser que falte alguno de los requisitos. Por ejemplo, si yo deseo poner la compensación de lo que se me deba como indemnización de daños y perjuicios, o falte algún tipo de certeza que requiera algún tipo de prueba que se va a producir durante el proceso. Y es importante distinguirla de la compensación legal. ¿Por qué? Porque los efectos, el momento de producción de los efectos va a ser distinto, ¿sí? En la compensación judicial vamos a leer en todos los tratados que está discutido y sigue discutido el momento en el que esta compensación judicial produce sus efectos. Alguna doctrina lo que nos va a decir es que el efecto extintivo de la compensación se genera a partir de la fecha de la sentencia, ¿sí? En este sentido, lo que nos dice esta doctrina es que estas dos obligaciones no pueden ser compensables antes porque existe un obstáculo que solo puede ser removido por la sentencia, y de ahí que los efectos solamente se produzcan con ella, ¿no es cierto? La sentencia va a remover este obstáculo. Por ejemplo, la falta de certeza de alguno de los créditos luego de la prueba que haya sucedido en el proceso. También teníamos otra doctrina que nos dice que en realidad las sentencias tienen, en general, la mayoría de las sentencias un efecto meramente declarativo. No crean el derecho, sino que lo reconocen un derecho que ya existe en los hechos. Y en este sentido, los efectos de esta compensación se van a dar desde el momento, o se deben retrotraer desde el momento de la traba de litis. Nuestro Código Civil y Comercial en este punto ha guardado silencio, con lo cual esta discusión sigue vigente. Pero vuelvo a repetir que lo que es importante acá es distinguir la compensación judicial propiamente dicha o estricta, que se va a suceder cuando el juez interviene para que se realice alguna de las condiciones requeridas por la ley para que opere la compensación, es decir, para que se dé alguna de esos requisitos que tiene la ley, se requiere que intervenga el juez. Con lo cual estas condiciones de la compensación no estaban presentes al momento de trabarse la litis y requieren que el juez la declare en esa sentencia. En ese marco puede ser que la compensación judicial se considere que tiene efectos desde la sentencia, porque justamente desde el momento en el que cumple los requisitos de la ley. Pero si es una compensación legal que ya se había producido y la sentencia se limita a reconocerla, bueno, allí tenemos evidente que los efectos, como ya dijimos, de la compensación legal suceden desde que ambas obligaciones existen en condiciones de ser compensables, con lo cual la sentencia sería meramente declarativa y no estaría creando un derecho, con lo cual tendría efectos para atrás. Esta es una larga discusión y un largo debate que, como dijimos, sigue vigente. ¿Cuál es el momento en el que se producen los efectos de la compensación judicial? Pero ese momento consideramos que va a depender de las condiciones o del momento en el cual las obligaciones cumplen los requisitos para poder ser compensadas. Bueno, y para terminar con esta exposición, que esta vez se hizo un poquito larga, el Código nos establece que hay determinadas obligaciones que no son compensables. Ya algo hablamos respecto de las deudas por alimentos, en las cuales su finalidad hace que justamente no puedan ser no pagadas, o sea, lo que busca la ley es que sean efectivamente pagadas y no compensadas. En nuestro Código actual, las obligaciones de hacer y no hacer, esta es una situación un poco criticada por la doctrina, porque dice, bueno, es verdad que no se van a poder compensar las obligaciones de hacer y no hacer cuando sean intuito personas, es decir, cuando hayan sido establecidas referidas a determinadas características particulares de los sujetos, pero la mayoría de la doctrina dice que no hay causa atendible, razonable, que impida la compensación cuando se trate de prestaciones relativas a un mismo hecho fungible, ¿sí? Pero lo cierto es que nuestra ley hoy establece que la compensación va a tener efectos para obligaciones de dar y no en obligaciones de hacer o no hacer. Tampoco se pueden compensar las obligaciones de pagar daños e intereses por no poderse restituir la cosa despojada, es decir, los daños y perjuicios provenientes del despojo. Acá lo que se trata es de impedir la justicia por mano propia, es decir, que un acreedor despoje de algo a su deudor y que luego, cuando el deudor le demande la restitución, pretenda compensarla con la deuda que tenían con él, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se busca evitar ese efecto. Tampoco se pueden compensar las deudas del legatario con el causante cuando los bienes de la herencia sean insuficientes para poder cumplir con todas las obligaciones y los legados restantes, porque esto perjudicaría a los demás.
y si en todo caso los bienes no alcanzan y cada uno tiene que conformarse con una parte, bueno, no sería justo que una parte pueda compensar y cobrar la totalidad de su deuda y perjudicar al resto. También la ley nos habla de deudas y créditos entre los particulares y el Estado, que no son compensables, y nos establece ahí tres situaciones en las cuales estas deudas no son compensables. De aquí pareciera que la regla es la compensabilidad de los créditos y deudas del Estado con los particulares, pero las excepciones son muy amplias, con lo cual se ha llegado a decir que en realidad el verdadero principio es que las deudas públicas no son compensables. Sabemos que el dinero público está destinado a satisfacer intereses superiores, intereses de la sociedad, y por ello los particulares en principio no están habilitados para compensar con el Estado. Los créditos y deudas en el concurso y la quiebra, excepto las disposiciones en ley especial. Como principio general tenemos que cuando la compensación se produce antes de la sentencia de quiebra opera plenamente, pero luego de la sentencia de crédito no se puede dar de la sentencia de quiebra no se puede dar esta compensación. Y la deuda del obligado a restituir un depósito irregular, porque en el depósito irregular se da importancia a esta especial relación de confianza, ¿no es cierto?, que implica que una persona entregue en depósito una cantidad de cosas fungibles que no se encuentran en saco cerrado, y por lo tanto se entiende que se transmite el dominio de las mismas y se basa en una relación de especial confianza, con lo cual la obligación de restituirla no se puede compensar. Con esto damos por finalizada esta breve exposición acerca de la compensación como medio de extinción de las obligaciones y su particularidad y regulación en nuestro actual Código Civil y Comercial argentino.